Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes y oyentas de la Radio del Sur y allí donde nos estén escuchando, por supuesto desde ya, como siempre decimos, todo nuestro agradecimiento a Radio del Sur y a su directora Nieves Valdés por este espacio que nos permite sincerarnos, dejar de lado cualquier tipo de esquema de censura que hoy es tan común en muchos periodistas o que se dicen periodistas pero callan para de alguna manera quedar bien con Dios y con el diablo. Nosotros no estamos en esa onda y por eso tratamos de tocar los temas picantes, duros, dolorosos de la realidad mundial. Y queríamos empezar, si te parece, Geraldina, hablando de esta reunión, de estos dos genocidas, esta nueva reunión que se dio en Washington entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Realmente cuando uno ve lo que sale de ese tipo de reuniones, escucha a Netanyahu o a Trump, se da cuenta de lo que significa realmente el capitalismo, el imperialismo y el sionismo. Las pruebas más irrefutables de que el discurso de estos personajes es el discurso de la muerte, el discurso de la voracidad, el discurso de cada vez acumular más riquezas a costa del dolor, de la muerte, del sacrificio, del trabajo, de la plusvalía, de todos los ciudadanos del mundo, era totalmente manifiesto. Y en ese sentido, con respecto a este tema tan dramático del pueblo palestino, y en realidad del pueblo libanés, y del pueblo sirio, y del pueblo de Irán, y del pueblo de Yemen, porque esos son la primera línea de enfrentamiento al imperio y al sionismo, otra vez vuelve a contornearse la idea de Trump y de Netanyahu de expulsar masivamente a los palestinos y a las palestinas. O sea, mandarlos al destierro, como si fueran un paquete, como si fueran una cosa, meterlos en un container y mandarlos a donde sea. Lo expresan así, lo expresan con esa banalidad, con ese discurso pornográfico de no contenido político. Incluso Netanyahu dice, bueno, hay algunos que se querrán quedar, pues si se quedan, que sepan que van a estar bajo el control de la seguridad israelí. O sea que es decirle, los vamos a matar poco a poco como venimos haciendo hasta ahora. Pero está claro que el pueblo palestino es un pueblo heroico, es un pueblo rebelde, y en medio de todas esas conversaciones, 24 horas antes tuvieron que estos dos monstruos enterarse de que la resistencia sigue en pie, sigue golpeando. Ha habido una compleja operación de Hamás que uno a veces se sorprende, porque en medio de toda esa ocupación, en medio de los escombros, en medio de los bombardeos y los drones, que haya todavía un pedazo fuerte de la resistencia peleando y haciéndole mal al enemigo. Bueno, ahí está el ejemplo de ese pueblo. Claro, la respuesta de Israel, ¿cuál fue? Controlar, como tienen el control de dónde está cada uno a través de su inteligencia, aparato de inteligencia, es golpear a ex prisioneros palestinos. Y mataron a 6 en tiendas de campaña donde se estaban refugiando, unas en Cayunis y las otras cerca de Rafah, y 6 ex prisioneros
con sus familias sucumbieron bajo las bombas israelíes. Ese es el discurso de ellos, esa es la verdad de ellos, pero la verdad del pueblo palestino es la lucha y siguen en pie luchando. Geraldina, este es el panorama que estamos viendo hoy y que seguramente vos tenés más información para nuestros oyentes. Sí, gracias Carlos por tu palabra que comparto totalmente. Esto es el espíritu de este programa. Yo me uno no solamente a los saludos, a los oyentes, pero también a esta denuncia fuerte que tenemos que hacer de los mecanismos internacionales que tiene el gran capital internacional para reprimir a los pueblos y para intentar de someterlos por la vida. Eso es muy importante entenderlo bien porque a 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, nosotros podemos ver que casi no hay humanismo posible, como él decía, y en los lugares donde eso se intenta hacerlo, como, bueno, ni hablar de Cuba, pero también de Venezuela o de Nicaragua, que son nuestro tema, paradigma de este programa. Bueno, se le intenta destruir por completo desde adentro con la guerra cognitiva, haciéndolo interiorizar los mecanismos del colonizador, como decía Fanon, pero por supuesto desde afuera, porque donde no llegan con la violencia descarada de frente, como están haciendo el genocida Netanyahu y su loco dueño Trump, llegan con otra herramienta. Nuestro invitado no va a hablar de eso, ¿no? Con la medida coercitiva unilaterales e ilegales, que son bombas silenciosas lanzadas sobre los pueblos que no utilizan armas, sino que solo quiere imponer otra manera de vivir, otro modelo de desarrollo. El enfrentamiento es gigantesco. Palestina es un paradigma de la violencia que ha sido hasta interiorizada en todos los llamados países desarrollados, porque no hay genocidio más televisado de eso y no hay genocidio más ocultado. Eso es un proceso que tenemos que analizar, porque empezó con la primera agresión a Irak, cuando la guerra era como un videojuego, ¿no? Parecía que nadie moría, por lo contrario, la herramienta militar y tecnológica era tan devastadora que uno se podía permitir también los llamados soldados, que después cada vez son mercenarios, ¿no? Se puede permitir de no sentir sentido de culpabilidad, porque ellos no ven la sangre. Claro, ahorita todo este proceso sería interesante que hacemos un programa en este sentido, ¿no? Sobre el desarrollo de la herramienta de destrucción masiva que utiliza el gran capital internacional con los pueblos, porque de un lado ellos tienen miedo, después la derrota, el imperialismo que ha sufrido en Vietnam con la resistencia, ellos tienen miedo de hacer invasión de tierra, como hablan, ¿no? Pero del otro lado utilizan mercenarios o perros rabiosos, como son todos los del régimen sionista genocida, para hacerlo de una manera que no conoce mediación, porque no hay lugar más descarado donde las reglas de la guerra han explotado. No hay regla de guerra. Sí, jamás ha habido verdaderamente regla en la guerra del imperialismo, porque desde el colonialismo italiano del inicio del siglo pasado en África, ellos jamás la respetaban, pero siempre ha habido como una apariencia de reglas internacionales, ¿no? Que después, porque había la Unión Soviética, porque de todo modo había una correlación de fuerza internacional donde los pueblos, donde el comunismo era fuerte. Tenemos que utilizar esta palabra, porque como tú dices, hoy hay muchísimos mediadores que median también en los contenidos, cuando el imperialismo descaradamente te roba los contenidos, pero te mata de frente, también con la palabra.
Entonces, ahorita que después que no hay la Unión Soviética, nosotros vemos también que hay una manera de poner las mediaciones que cada vez es menos fuerte. Yo me acuerdo que en 2016 participé a la cumbre anual de los países no, movimiento de los países no alineados en Venezuela, cuando había ya contra Nicolás Maduro un ataque gigantesco, multifacético, pero había gobierno, digamos, socialista o progresista en la región, y se llegó a una declaración donde se habló de libre circulación de la mercancía, de los seres humanos, y no solamente de la mercancía, de nueva arquitectura financiera, digamos, claro, eran ya declaraciones, pero todavía seguían haciendo algunos experimentos que estaban ahí. Pero mira, en el mismo tiempo, en esos mismos días, mataban en Italia un migrante egipcio de una manera descarada y nadie dijo nada. Y no había relaciones, por ejemplo, entre esta cumbre que denunciaba eso y los hechos concretos que pasaban en el llamado primer mundo. Eso es uno de los temas para ir terminando. Es uno de los temas, es decir, que hay un desenlace entre los pueblos, la fuerza de los pueblos que ha ido disminuyendo, desapareciendo en Europa, y la fuerza de los pueblos que son en dialéctica con su gobierno, por supuesto, porque gobierna el pueblo, como en Venezuela, como en Cuba y como en Nicaragua. Y esto, digamos, con relaciones internacionales, donde hay un montón de países que no están del lado ni siquiera del progresismo. Entonces, esto, como hemos visto en la cumbre de los BRICS, digamos, pone en la mesa el riesgo de autorizar este cortocircuito, que de un lado hace declaraciones, pero de otro lado no dice nada, no hace nada de concreto para despotenciar el genocidio, por ejemplo, en Palestina, pero tampoco para reivindicar el derecho de Venezuela, que desde los tiempos de Bolívar está en los BRICS. Por ejemplo, es el momento que los pueblos, pero también pienso yo, de impulsar mucho más que algunos gobiernos que tienen, digamos, el rumbo del mundo sea menos sean más corajosos, que tengan más coraje, porque no podemos decir que Brasil se portó bien ni con Venezuela ni en muchas situaciones, que sea un poco, que sea como era a los tiempos de Chávez. Yo siempre recuerdo la palabra de Fidel Castro cuando murió el comandante. Digo, para ver de qué lado va el mundo, se tiene que ver quién lo llora y quién, por lo contrario, está contento de eso. ¿Qué dice Carlos a ese propósito? No, yo te escuchaba con respecto al tema de los BRICS. Me parece importante que nosotros y nosotras, que estamos obviamente de un lado de la vereda, y sabemos que los BRICS representan el otro discurso, la otra posibilidad, el otro nuevo orden distinto al que impera ahora, pero también tenemos que ser críticos con algunas cosas que pasan allí, ¿verdad? Esta idea de tratar de caminar como la pantera rosa en punta de pies sobre temas que son dramáticos y que no podés no tomar posición concreta. Y tomar posición hoy no es solamente hacer un comunicado. Eso lo hace, a esta altura ya lo hace cualquiera. Un comunicado, el alto el fuego, todo. O sea, quedar bien con la tribuna, digamos. Con la tribuna que está mirando y dice, bueno, sacaron un comunicado. No. ¿Por qué con el poder que tienen los BRICS no se plantea, a donde está, entre otros, es un país agredido, como es Irán, que ha sufrido una agresión? Yo me imagino la gente de Irán que fue a los BRICS, cómo habrán
tratado de meter el problema de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero no pasó de una declaración. ¿Por qué no se toma la medida de asfixiar económicamente a Israel? ¿Por qué no se pone en marcha lo que el imperio pone en marcha todo el tiempo, que son las sanciones, los bloqueos? Bueno, bien, evidentemente hay acuerdos comerciales, hay intereses que están por encima de las vidas de los palestinos y las palestinas, lamentablemente, pero desalienta un poco que después de una reunión cumbre como esa no se haya salido con la idea: vamos a bloquear económicamente a Israel, vamos a bloquear económicamente al genocidio, porque es el país del genocidio. Obviamente no les cuesta nada lanzar. Ahora, ¿qué les cuesta? Les cuesta que tienen intereses allí y que evidentemente esos intereses son más fuertes que, como diría el Che, que el corazón caliente que hay que tener para cuando se habla de las injusticias. Y el otro tema que me parece importante también destacar es lo que está ocurriendo con Siria. El oportunismo y la felonía de la Unión Europea, abrazándose con quien hasta ayer lo consideraban el máximo terrorista o a la organización que era. Le ha levantado el tema de. La han sacado del listado de terroristas al Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra en Siria es como las autodefensas en Colombia que iban con la motosierra y mataban a los campesinos. El Frente al-Nusra debe tener en su haber una cantidad de muertos, pero que no se puede ni imaginar contarlo. Y sin embargo lo han quitado. En cambio a Cuba no la sacan. A Cuba y a Venezuela las tienen ahí sancionados. Son países que promueven problemas con la seguridad norteamericana. En cambio, a los terroristas en serio los sacan de la lista. Bueno, este es el momento en que vivimos. Por eso que frente a ese momento y frente a esa mentira permanente que recibimos de los medios de comunicación hegemónicos sobre todos estos temas, es importante tomar posición, radicalizar nuestras posiciones. No se puede andar titubeando, quedo bien con uno, quedo bien con el otro. No. Hoy te tenés que quedar bien con los pueblos que sufren, con los pueblos que son golpeados, con los pueblos que son asesinados. Lo otro es discurso para la galería, digamos que no. Formalidades que entre progresistas puede darse, seguramente que se da mucho, pero entre revolucionarios es inadmisible. O sea, acá hay 3 gobiernos en América Latina que hablan con claridad y actúan con claridad. Vos los mencionás permanentemente: Venezuela, Cuba, Nicaragua. Por supuesto, en otro continente está el eje de la resistencia, y en otro continente como África están los países del Sahel, que también están siendo asediados y criminalizados. Así es. El tema de la hipocresía, de desenmascarar la hipocresía, que en Europa, la vieja Europa, eso es gigantesco, ¿no? Hasta que el genocida Netanyahu propone a otro genocida, Trump, su dueño, al Nobel por la Paz, ¿no? Sabemos ya cosa es esto, Nobel por la Paz, cosa que ha sido. Cuando había la Unión Soviética, solamente que en aquel entonces estaba claro, para los pueblos por lo menos. Ahorita no, porque cuanto más son genocidas, cuanto más son golpistas, como lo de Venezuela, cuanto más son propuestos por premio de la Unión Europea sobre todo. E imagínense, ese tema es muy importante, porque aquí, por ejemplo, que todavía sigue la Filben, ¿no? la Feria Internacional del Libro. Ahí se están enfrentando temas de una importancia global, con mucha claridad, incluido lo de la defensa de la memoria insurgente en todos los países del mundo,
también donde lo moderado decía que no se tenía que hacer nada porque se tenía que, enfatizar la democracia burguesa en Venezuela y también en Italia. Y ahorita estos hipócritas siguen con esta descarada actitud. Es por eso que no se hace nada para condenar con mucha claridad el genocidio en Palestina, pero también el crecimiento de poder que tiene la extrema derecha a nivel del Parlamento Europeo. Parece que la única, entre comillas, alternativa sea entre el centro derecha y la extrema derecha. Y los pueblos no están, porque no están la radicalidad que solamente puede, yo insisto sobre el tema de los condenados de la tierra, de Fanon, su enorme actualidad, y también la de Malcolm X. En Venezuela vemos los herederos de Lumumba, vemos los herederos de Fanon, vemos los herederos de los combatientes que han, intentado cambiar el rumbo en el siglo pasado y que van a retomar este testimonio. Se tiene que desenmascarar la hipocresía de lo que en Europa, por lo contrario, censuran lo revolucionario, pero se van de la mano de los gobiernos lacayos de Norteamérica, lacayos del genocidio en Palestina, y no construyen, no se dedican a construir una alternativa, un bloque social anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, porque para concluir que viene de todo esto cortocircuito gigantesco, tú estabas hablando de Siria, es que utilizan también el tema de la liberación de la mujer para obtener un doble efecto. De un lado, que por supuesto la utilizan pero no hacen nada, porque lo más asesinos, como tú dices, están de la mano del imperialismo, pero del otro lado, que hacen caer en una trampa lo que no tiene claridad a nivel de la llamada izquierda, que dice, no, la mujer, ese es un tema que no tiene nada que ver, como si fuera un tema, entre otros, y no una cuestión estructural que pone la lucha por la liberación de la mujer, la lucha contra el patriarcado, en el centro de la contradicción entre producción y reproducción de la vida. Entonces no se puede considerarlo un tema más sin volver atrás. Pero esto es la trampa también de la guerra cognitiva, ¿no? De cómo la construcción ideológica de una narrativa imperial lleva también a la gente que se dice de izquierda, pero son burócratas del pensamiento también, que no tiene claridad, a ir de todo modo en complicidad, sin saberlo a veces o sabiéndolo, con la burocracia internacional del gran capital. De todo esto y seguramente de mucho más vamos a hablar ahora con nuestro invitado, que es un lujo tenerlo también aquí entre nosotros y nosotras. Abre brecha, Venezuela. William Castillo Boyé es una figura clave en la comunicación y las políticas gubernamentales en Venezuela. Conocido por su estrecha relación y lealtad a la revolución bolivariana. Con una carrera dilatada en la administración pública que se inició poco después de la llegada de Hugo Chávez al poder, Castillo se ha consolidado como un estratega comunicacional del gobierno. Formado como comunicador social en la Universidad Central de Venezuela y con un posgrado en ciencia política, Castillo tiene un marcado perfil político de izquierda, habiendo militado en la Liga Socialista. Ha ocupado diversos cargos de relevancia. Fue director de Relaciones Públicas y Prensa en la Gobernación de Aragua, director del despacho del Ministerio de Finanzas, director de Información del Consejo Nacional Electoral y viceministro de Estrategia y Gestión Comunicacional en el Ministerio de Comunicación e Información, MINSI. Recientemente, su nombramiento como viceministro para las políticas antibloqueo dentro del Ministerio de Economía destaca su rol en la estrategia gubernamental. Su experiencia previa como viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería,
sugiere que su nuevo papel tendrá un fuerte componente de defensa y propaganda de la narrativa oficial frente a las sanciones y el bloqueo económico. Castillo es, en esencia, la voz que articula y promueve la postura del gobierno venezolano ante la comunidad nacional e internacional. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, William. William, periodista, William, viceministro de Política Antibloqueos. Y voy al grano, precisamente al tema de bloqueos. El imperialismo, el sionismo, el capitalismo en general, acostumbran a generar bloqueos, a generar sufrimiento en los pueblos. Y en ese sentido, la mirada que hay desde el exterior a Venezuela, pareciera que como Venezuela sigue y gana elecciones Maduro y va para adelante, que el bloqueo es una cosa que ya pasó. Lo mismo pasa con Cuba también. Hay gente que dice, no, ya en Cuba ya no hay bloqueo. Contanos un poco, tú que estás en el ajo ahí, en ese tema, ¿qué afecta este bloqueo y estas sanciones a Venezuela? Sanciones que vienen desde la época de Obama, recordémoslo. Sí, bueno, Venezuela desde ya más de 10 años está sometida a un proceso muy virulento de imposición de medidas coercitivas unilaterales, que es como se usa el término técnico, pero bueno, para decirlo en términos populares, de sanciones, de medidas de coerción, de agresión económica. Y estas medidas han estado dirigidas, son hasta la fecha más de 1.039 medidas coercitivas unilaterales que han sido dictadas contra, en primer lugar, la industria petrolera de Venezuela, porque es sabido que es la principal fuente de ingresos externos del país. Contra las finanzas públicas, es decir, han sido bloqueados los recursos de Venezuela en el extranjero. Tenemos ahorita más de 22.000 millones de dólares en 29 bancos y 3 organismos multilaterales bloqueados. Venezuela ha sido víctima del robo de sus activos. Nuestra principal industria petrolera en refinería en los Estados Unidos, que es la empresa Citgo, está sometida a un proceso de lawfare, de judicialización de las sanciones, y se está amenazando con venderla, con rematarla judicialmente, incluso por una fracción de su valor, para despojar a Venezuela de un activo que es de su propiedad y que le producía al país alrededor de 800 millones de dólares de utilidades al año. Es decir, ha sido una estrategia de 10 años de asfixiar la economía de Venezuela, de bloquear su comercio exterior. Venezuela tiene dificultades todavía para importar incluso medicinas, equipos médicos, repuestos para las industrias, para el sector público, para el sistema de agua, para el sistema eléctrico. Y esas medidas articuladas desde Obama, que continuó Trump 1, Biden y ahora Trump 2, forman parte de una política exterior, es decir, es una política del Estado estadounidense que ha dicho abiertamente que quiere un cambio del régimen político en Venezuela. Y un cambio de régimen político para ellos no es un cambio de presidente, no es un cambio de gobierno, es un cambio de modelo. Ellos quieren hacerle a Venezuela lo que le hicieron a Siria. Es decir, es destruir el Estado, devastar la economía, destruir a la población, enfrentarla, generar un proceso de división del país y luego asaltar el país con sus operadores políticos y convertir a Venezuela en una franquicia de los Estados Unidos. Así que ese es el bloqueo. Por eso que el bloqueo, Cuba lleva 60 años, 64 años resistiendo, Venezuela ya lleva 10 años, es decir, ahí vamos en el camino de Cuba, pues de la resistencia, porque al final lo que está afectándose son los derechos de un país a ser soberano, a tener sus políticas independientes, y eso no lo acepta el imperialismo, y menos un imperialismo en decadencia, desesperado, que está buscando por todas las vías de disciplinar nuevamente a la América Latina, reconquistar el espacio que perdió a principios de este siglo, y usa esas medidas de brutal agresión económica para destruir nuestro país. Así que el bloqueo tanto a Cuba como a Venezuela como a 30 naciones más está totalmente vigente, afecta la vida de la gente, afecta los derechos humanos de las personas, pero los países resisten. Los países soberanos resisten, y ese es el ejemplo que nosotros hemos aprendido de los países soberanos que han resistido estas medidas.
Gracias, William, bienvenido. Tú sabes que aquí nosotros somos pluralistas, entonces quisiéramos respaldar la propuesta del capitán Diosdado Cabello de hacer ganar el premio por la máxima estupidez e idiotez a la oposición, también en Europa. Entonces quisiéramos que tú nos ayudas, porque sabemos que tú eres bondadoso, ¿no? La oposición en el específico dice que Venezuela está aislada, que nadie la quiere, que se está quebrando, son 25 años que lo dice, pero ahorita siguen con esta, digamos, explicación. Tú que estuve recién en Europa, en la FAO, y también que conoce muy bien lo que pasó ahorita en los BRICS. ¿Venezuela verdaderamente está aislada? No, bueno, Venezuela no solamente no está aislada, porque parte de la estrategia del bloqueo es precisamente esa: aislarte, cortar tus relaciones políticas, cortar tus relaciones económicas, sacarte del sistema financiero. Venezuela no puede usar el SWIFT, el sistema de mensajería internacional, entonces no puedes hacer pagos, no te puedes mover con flexibilidad para comprar o para pagar, incluso para cobrar. Y ese aislamiento, que es cultural, es mediático a través de las campañas de falsas noticias, de criminalización, que es diplomático a través de, se intentó un falso gobierno, un supuesto gobierno, ¿verdad?, que fue reconocido precisamente para hacerle pensar al mundo que ya no existía el Estado venezolano, el gobierno legítimo de los venezolanos, y es económico. Entonces Venezuela, por supuesto, ha enfrentado ese bloqueo, ha roto eso. Hoy Venezuela está más fuerte que nunca, digamos, en términos primero económicos, porque las políticas de antibloqueo y las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y del gobierno y del pueblo venezolano se centraron inicialmente para enfrentar el bloqueo en el tema alimentario. Y se puso como la gran misión, digamos, del país producir alimentos. Hoy Venezuela, si pudiéramos decir que hay un efecto, nunca hay un efecto positivo de ningún bloqueo a ningún país, pero si extendemos, si forzamos el argumento y decimos, ¿hay algún efecto positivo del bloqueo? Bueno, ha sido decirle al país que nosotros, para ser soberanos, tenemos que producir nuestros alimentos. Y ese es el primer corte que hicimos de ese aislamiento. Hoy Venezuela produce más alimentos que en 2014. Hoy la agricultura en Venezuela está creciendo, la pesca en Venezuela está creciendo. Venezuela está exportando hoy productos agrícolas que hace 10 años no exportaba. Estamos exportando camarones, estamos exportando cangrejo azul. Hemos derrotado el desabastecimiento. Hay un abastecimiento de 97% de los alimentos con producción nacional. Venezuela le entrega 7 millones de bolsas de comida a 7 millones de familias todos los meses de forma gratuita, como un programa de subsidio alimentario. Es decir, Venezuela, y esos productos, por cierto, son 98% producidos en el país. Es decir, romper el aislamiento significaba defender la economía, defender el derecho de los venezolanos a la alimentación, y eso lo dijimos en la FAO, defender el derecho de Venezuela a comerciar libremente sus productos agrícolas, y esa ha sido parte de la ruptura de esa estrategia de aislamiento. Por supuesto, es un tema, estamos tratando de recuperar y vamos recuperando la producción petrolera. Hoy estamos por encima del 1.000.000 de barriles, cuando llegamos a tener 400.000 barriles solamente de producción, un país que producía 2,5 millones de barriles en el 2015. Llegamos con el bloqueo a producir 400.000 y hoy estamos en 1.100.000. Es decir, viene un proceso de recuperación que toma tiempo por el daño profundo que se le hizo a la industria petrolera, porque no tenemos financiamiento, no tenemos acceso a la banca internacional, no podemos pedir préstamos, nadie le presta a Venezuela, ni siquiera los recursos de los organismos multilaterales que legítimamente nos corresponden no los entregan, y esa es parte de la lucha contra el aislamiento. Así que yo creo que decir eso, yo creo que la oposición merece un premio a la idiotez, pero yo digo, o a la estupidez, yo digo una cosa que puede sonar en el extranjero un poco loco, pero quiero que se entienda la metáfora. Nosotros le deseamos una larga vida a esta oposición, porque esta es una oposición antinacional que evidencia cada día ante el país que la ultraderecha en Venezuela no tiene espacio y no tiene cabida. Esta oposición le hace un daño a los venezolanos democráticos, que a lo mejor adversan a la revolución, pero quieren vivir en paz,
no quieren tener una economía bloqueada, quieren crear sus movimientos, sus partidos libremente, sin necesidad de que sus hijos se vayan del país porque no consigan oportunidades, porque se les bloqueó el acceso a las oportunidades de trabajo. Yo digo que el premio que Venezuela recibe, el premio más bien de ese premio a la estupidez y a la idiotez de la oposición y a la torpeza, a su carácter antinacional, antipatriota, es la respuesta patriota de trabajo, de lucha y de paz del pueblo de Venezuela. William, en otro tipo de andariveles, Venezuela está a la vanguardia de respuestas inmediatas al avance de esta ultraderecha mundial, fundamentalmente porque la ultraderecha venezolana está claro cómo se mueve, y se mueve siempre de la misma manera. En cambio, estamos asistiendo a una emergencia planetaria en función de lo que estamos viviendo en Gaza, en Cisjordania ocupada, la irrupción de presidentes como Milei, por ejemplo, que cuando todo el mundo habla de paz, Milei dice, no, hay que apoyar a Israel y tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Y Venezuela responde con la internacional antifascista por un lado y por otro lado ahora con una cumbre por la paz. Me gustaría que nos cuentes cómo estás viendo esta cumbre en la que vamos a participar seguramente, y que nos ilumina de alguna manera y nos da aliento a los que estamos fuera de Venezuela, para tratar de entender que el sistema planetario no está en manos solamente de los Trump y de los Netanyahu. O sea, que hay otra reserva, por suerte. Así es, porque los pueblos pueden ser atacados, pueden ser agredidos, pero la conciencia de los pueblos, la fuerza de los pueblos se mantiene, y por eso es tan importante el valor de la resistencia, por eso tiene una significación histórica la resistencia. La resistencia no es solamente aguantar los embates, lo que está haciendo el pueblo de Gaza, lo que está haciendo el pueblo de Palestina, a un costo extraordinariamente doloroso, históricamente doloroso, es demostrar que los pueblos subsisten más allá de los imperios y más allá de los sionismos y más allá de los fascismos. Fíjense, hoy hay un debate en la izquierda y el presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa de abrir ese debate porque hay un rebrote, hay una nueva ola que no es exactamente el mismo fascismo de los años 30, pero las condiciones históricas son exactamente las mismas, porque el fascismo fue creado por el imperialismo estadounidense y europeo para frenar al comunismo, para frenar los procesos de cambio. Hoy hay un proceso de cambio que no es el comunismo, hoy hay un proceso de cambio que es un mundo multipolar, un mundo de iguales, un mundo de cooperación, y esa es tan subversivo ante el imperialismo como lo fue las propuestas revolucionarias del principio de siglo frente al avance del imperialismo estadounidense en su momento. Entonces, las condiciones históricas de que las élites internacionales se aglutinan para buscar propuestas extremistas, violentas, de odio, que niegan los derechos sociales, que niegan la existencia humana, porque estamos llegando al límite de que ya la izquierda o las organizaciones populares no son catalogadas como enemigos o adversarios políticos, son catalogadas como objetivos de destrucción y de aniquilación. Entonces es un fascismo recargado, como dicen ahora, con una carga además de control mediático, tecnológico y cultural a través de las redes sociales, con una carga de manejo de las falsas noticias y de la desinformación, con un descaro político que parece ser el síntoma de estos tiempos, porque se anuncian los genocidios, se anuncian los bombardeos por las redes sociales y no pasa nada, con una ONU destruida, con una ONU que está en su peor momento de la historia, es decir, un multilateralismo venido a menos, porque es incapaz de frenar eso. Entonces, frente a eso, la opción de la paz surge como una opción política de construcción de la unidad popular y revolucionaria en el mundo, y también de la unidad de las buenas conciencias, que a lo mejor no son, hay millones de ciudadanos en el mundo que no son revolucionarios, que no militan, pero no quieren vivir, están indignados de lo que están viendo, de lo que están haciendo con el pueblo palestino, están indignados de lo que le hicieron a Irán. Un ataque artero por la espalda en medio de conversaciones diplomáticas. Es decir,
están alarmados de que el mundo esté de verdad al borde de su propia destrucción por culpa de un imperio que ve pasar su tiempo, histórico. Y bueno, por supuesto, ningún imperio se va pacíficamente, ningún imperio ha caído pacíficamente. Estos partos, estos dolores, los tenemos que enfrentar con organización popular, con conciencia, con avances, con logros y con un sentido de la resistencia creadora de las organizaciones populares. Así que eso vale para Argentina, vale para Venezuela, vale para Cuba, vale para Nicaragua, vale para los pueblos incluso hoy que están digamos, los movimientos populares están de alguna manera en un reflujo o una agresión, como sucede en Ecuador, como sucede en Perú, lamentablemente. Pero aquí estamos, hay un mundo que nace, hay un mundo que construye esperanza y por ese mundo vale la pena luchar. Por eso hay que sostener a todos los que están luchando en el mundo contra las políticas antipopulares de Milei, contra ese proyecto fascista de destrucción del Estado argentino que está hoy en marcha desde la Casa Rosada y vale para todos los pueblos del mundo. Bueno, te agradecemos mucho, William. Pienso que el tiempo que tirano no nos permite de seguir haciendo preguntas, ¿verdad, Carlos? No tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos 3 minutos más. 3 minutos. Entonces, a ti, de despedirte, yo te hago rapidito una pregunta que la oposición dice que no, estas elecciones no se ven. ¿Piensas tú que se preparan por otra estafa internacional? Yo creo que ellos cada vez están más derrotados. Creo que el pueblo venezolano los ha derrotado con su conciencia democrática, con su participación. Siempre son peligrosos. Los fascistas, los violentos, los extremistas siempre son peligrosos. Siempre están armando una jugada, siempre tienen un puñal escondido bajo la manga. Así que nosotros no bajamos la guardia. Pero creemos que en el caso de Venezuela hay una conciencia ya general, hay un hastío con el discurso de odio, con las políticas de violencia, de negación de la institucionalidad electoral, democrática, pero evidentemente tienen sus apoyos, tienen a Marco Rubio, tienen a Donald Trump, tienen a poderes internacionales que siguen empujando lamentablemente hacia la violencia en Venezuela, pero como decía Bolívar, la paz será nuestro puerto, así que la paz es la base fundamental sobre la cual nosotros construimos una revolución. Una revolución solo se puede hacer si logramos la paz política, la paz económica, si logramos el bienestar y la esperanza del pueblo. Y la revolución bolivariana, de la mano de Nicolás Maduro, con el liderazgo del presidente y en el legado de Chávez, está construyendo ese modelo, esa paz y ese proyecto de esperanza para nuestro país. Muy bien, William Castillo, un gusto tenerte con nosotros y escucharte como siempre. Te daremos un abrazo pronto por allá. Seguro que sí. Un gran abrazo a los dos y muchísimas gracias. Y un abrazo a todos los compañeros y compañeras en el mundo. La gente de buena voluntad, la gente de esperanza, de lucha, siempre termina venciendo. Así lo ha demostrado la historia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, queridas y queridos oyentes, ya terminamos este programa, Abre Brecha Venezuela, siempre agradeciéndote, Carlos, agradeciendo a nuestro querido invitado, también a nuestro productor, Eduardo Medina, y naturalmente a la Radio del Sur, con su directora Nieve Valdés. Bueno, esperamos su consejo, sugerencia, crítica para seguir con este programa que tiene que ser cada vez más del lado de los pueblos en resistencia, como estábamos diciendo, antes de todo, por América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Rumbo al próximo programa. Carlos, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande a todos, oyentes y oyentes. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de